Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que sucedió en la historia republicana de nuestro país y vamos a hablar sobre este gobierno de las Fuerzas Armadas que se dio entre los años 1968 a 1980. Un gobierno muy importante que tuvo a dos personajes muy trascendentales como es Velasco Alvarado, como el primer presidente de esta junta militar que asumió el poder, y luego posteriormente a Morales Bermúdez. Bueno, vamos a tratar de ir conversando algunas características que se vieron durante esta época. Como recuerden, se hizo un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, como habíamos quedado en la clase anterior, a quien era el presidente en ese momento, que era Fernando Belaúnde Terry, quien en esta oportunidad estaba pues con un problema muy grande en el deterioro político y económico. Recuerden que él tenía pues una ascendencia muy cercana a lo que sería Estados Unidos y a lo que conocemos como Alianza para el Progreso, que significaba pues el presidente John F. Kennedy teniendo una injerencia en lo que era el Perú. Realmente la junta militar cuando ingresa va a tener una idea propiamente socialista, cosa que va a generar algún tipo de inconveniente con algunos países que están alrededor en Latinoamérica por estas ideas cercanas al socialismo que vamos a observar que posteriormente se van a ir desarrollando en los países como Cuba, ¿no? Básicamente. Pero bueno, vamos a ir conociendo un poco de qué es lo que sucedió a partir de ese momento. Fernando Belaúnde simplemente es retirado del gobierno y ya se observan pues que ya habían algunos grupos guerrilleros en la sierra de nuestro país. Entonces, al entrar los militares, en este caso una junta militar, asume el poder, en este caso, quien dirigía la junta militar, que va a ser Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Él va a presentar un plan muy importante de trabajo en su gobierno, el cual le va a denominar Plan Inca. En este caso, él va a declarar nula el acta de Talara, que simbolizaba pues la extracción del petróleo que nosotros íbamos a tener, que se iba a dar a empresas extranjeras, y ya esto ya no se dio, pues no, era simplemente nula la venta que estaba organizando en este momento pues Fernando Belaúnde Terry. Se considera que ese día se va a denominar el Día de la Dignidad Nacional, el día en el que se asume el poder justamente del gobierno. Y comienza a suceder lo que se daría la expropiación de diferentes bienes. La idea es que era expropiar al comienzo e indemnizar a la persona que se le expropiaba para que el Estado sea el que se encargue. Había la consigna en este plan Inca de que el Estado es el que tenía que asumir y no las empresas privadas diferente tipo de actividades, como por ejemplo las relacionadas con el agua, con el petróleo, con todos los que son aspectos energéticos, y que sería el Estado el que no puede ceder este tipo de servicios a que alguna entidad privada lo tenga que brindar. Entonces, fácilmente fue entregado el poder, retirado, y se expropió pues diferentes tipos de bienes que estaban en manos de particulares. Ahora, ellos consideraban que realmente no eran comunistas, que las acciones que ellos tenían eran en la búsqueda del bien común, y que si estaban colindando con el socialismo, bueno, pues tendría que hacerse con el objetivo de defender a la sociedad peruana en este caso, ¿no? Y se crea, por ejemplo, un sistema de apoyo a la movilización social que se llama Sin Amos. Algunos se burlan diciendo Sin Amos, pero bueno, y que ellos eran como su portátil que llevaban a diferentes tipos de manifestaciones y de movilizaciones, evitando de que haya algún tipo pues de apoyo de parte de otros grupos, y que tenían una función importante de brindarles trabajo a este grupo de personas, ¿no? Del SINAMOS, que era el sistema de apoyo a la movilización social. No tuvo apoyo de parte de los sindicatos en su gobierno,
y simplemente Sinamo se termina desactivando en 1979, justamente ya cuando entramos a lo que sería un gobierno democrático, ¿no? Se va a dar una reforma educativa, una reforma educativa basada en la uniformalización. Se crea el uso del uniforme único, muy conocido como plomo rata, con un color, y en el caso de los varones un pantalón plomo y una camisa blanca, y en el caso de las mujeres una falda y blusa blanca, ¿no? Que eran las características del vestuario que se iba a tener. Se institucionaliza la enseñanza del quechua, pero no en todos los lugares, pero en la gran mayoría de los pueblos donde se necesitase hablar del quechua, cosa que fue muy interesante en esa época. Creación de ESEP, que es la empresa de servicios pesqueros del Perú. También vamos a tener lo que sería el curso de educación para el trabajo. Y bueno, la idea era, en este caso de educación para el trabajo, es darle algunos cursos como carpintería, tener algunos cursos como, en el caso de las mujeres, cursos realmente importantes que les puedan servir como contabilidad, cursos de secretariado, cosas que se iban dando en el colegio en los últimos años, ¿no? Dentro de lo que sería esta área de educación para el trabajo, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Esta área se ha mantenido a través de los años. La idea es crear del hombre una persona nueva, diferente a la que antes se había instituido. Se clausura, se confisca y se expropia diferentes tipos de empresa, y generalmente a todas las empresas de la prensa nacional se va a comenzar a expropiar. No se va a pedir, no se va a permitir que salgan pues diarios que no tengan justamente el matiz que el gobierno necesita, y es por eso que se van a cerrar el Comercio, el Diario Expreso, diarios que normalmente tenían pues una libertad para escribir. Y fue bastante complicada la convivencia en estos tiempos en los cuales simplemente no funcionaron, ¿no? Se elimina en el aspecto económico la economía del tipo primario exportador. Entonces la idea es que exista manufactura, ¿no? Pero la cuestión es que permitan de que ya no existan unos latifundios que producían en gran cantidad para exportar de esa manera, sino que ahora sean los mismos productores, las mismas personas del Ande, o los que serían los campesinos propiamente dicho. Ahí es donde ingresa este término muy importante de reforma agraria. Las consignas que tenía Velasco estaban basadas en lo que hablaba José Carlos Mariátegui Lachira, y que decía que la tierra era del indio y que debería volver a él. Bajo esas consignas es que se toma la decisión de expropiar justamente las tierras de los grandes latifundios y entregársela a los pequeños, campesinos, para que ellos sean los que las cultiven y ganen dinero base a eso. Pero aquí hay un problema bastante grande, ¿no? Porque nunca hubo una organización plena sobre capacitación que le tendrías que brindar a todas las personas para su participación pues activa dentro del ámbito económico, y que ellos puedan vender agrupándose de repente entre ellos. Muy pocos lograron justamente desarrollar algo de este tipo, ¿no? De lo que sería la producción eh, en gran cantidad a través de unirse entre ellas. Y por eso estas uniones se alentaban en este momento a través del sistema colectivo de interés social, en el caso de la sierra, y en el caso de la costa, cooperativas agrarias de producción social, donde ahora los nuevos dueños se reunían para producir obviamente lo que producía antes una persona como dueña de un latifundio, ¿no? Y se celebra a partir de ese momento, el 24 de junio, el Día del Campesino, una fecha muy importante en la que se va a conmemorar justamente el momento en el que asumen el poder de esta tierra los campesinos. En aspecto económico, también tenemos una reforma pesquera.
va a introducirse pues la empresa Pesca Perú y se va a tener el control estatal de toda la exportación pesquera. También se va a hacer una reforma industrial y van a ver la industria Certex, empresa de propiedad industrial estatal, que va a comenzar a desarrollar diferente tipo de trabajos textiles, por ejemplo, ¿no? Y como vemos en la fotografía que encontramos acá. También va a haber una reforma minera y se van a crear diferentes tipos de empresas de parte del Estado para producir la minería. Minero Perú, Hierro Perú, Centromin Perú. En este caso, Hierro Perú netamente era para una empresa que producía hierro. En el caso de Centromin y Minero Perú tenían concesiones específicas en algún lugar central del Perú donde había minera específica. Luego estuvo Petroperú para lo que es la exportación de petróleo, Sider Perú para el trabajo de la siderúrgica, y luego vamos a tener Enafer Perú, que es la empresa nacional de ferrocarriles. También se crea Electroperú, que va a ser la empresa de energía peruana. También vamos a tener Entel Perú para las comunicaciones, para lo que serían las telecomunicaciones, los teléfonos. Entonces Entel va a tener una función importante. Después obviamente vamos a conocer el trabajo que van a tener ellos, ¿no? Y por último vamos a tener la línea aérea nacional, que se va a denominar Aeroperú. Entonces todas las empresas se van a ir estatizando. Todas estas empresas que antes no tenían, que eran, bueno, pues de propiedad privada, ahora pasaban a ser propiedad del Estado. En aspecto internacional, bueno, tuvimos una relación comercial y militar con Rusia de esa época. Se realiza el Pacto Andino, un acuerdo entre Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, y que eran de una agrupación muy cercanas entre todos los presidentes de ese momento. Asamblea de los no alienados, alineados, que se dio en Lima, el bloque del tercer mundo se denominó, y se dio alianza con gobiernos como Cuba, Chile y Argentina. Bueno, acaba la primera fase en 1975 porque ya había muchos reclamos, muchos conflictos, entonces toda la Junta Militar se va a terminar reuniendo para dar en Tacna lo que sería un golpe de Estado entre ellos mismos a Velasco Alvarado y colocando a Francisco Morales Bermúdez como presidente de la República, cosa que tuvo que aceptar Velasco Alvarado, porque todos los militares se pusieron en ese momento en contra de él, ¿no? Ante todos los problemas que existieron. Entonces, para resumir, en un aspecto social se dio el Plan Inca. En un aspecto político hubo una crisis muy importante porque no se aceptó lo que era el Acta de Talara, tampoco se aceptó la confiscación del Estatuto de Libertad de Prensa, que es lo que se hablaba mucho en esa época, pero se confiscaron todos los bienes y no estuvieron de acuerdo muchas obviamente de las partes de la misma prensa, y generó una gran cantidad de problemas. En el caso del aspecto internacional, las relaciones que hemos visto, y el aspecto económico, fundamental y grande fue la reforma estatal, la creación de muchas empresas, la reforma agraria, reforma minera, y por último esto dio por conclusión el tacnazo, donde se le derrocó y colocó a Francisco Morales Bermúdez como presidente de la República. Francisco Morales Bermúdez lo que hace en su gobierno es tratar de ir modificando todo lo que hizo Velasco Alvarado para hacer una transición que se va a dar en 1978, donde convoca para elecciones para crear una nueva asamblea constituyente, la cual va a dirigir Víctor Raúl Haya de la Torre, y tener elecciones presidenciales para el año 1980, con la constitución vigente, que sería la de 1979. Él entonces crea un plan que se va a denominar Plan Tupac Amaru. Va a comenzarse a devaluar la moneda, vamos a tener múltiples problemas económicos que van a comenzar a surgir, y bueno, pues en aspecto interno vamos a tener una huelga el día 19 de julio del 77, una huelga general de la CGTP, que va a generar muchos conflictos también para nosotros todos en el Perú, ¿no? Bueno, a nivel internacional vamos a contrarrestar este famoso Plan Cóndor, en el cual se habían unido diferentes países en contra de los países del Pacto Andino.
Muy bien, con esto nosotros vamos a ir concluyendo, terminamos dejándote estas actividades y espero que nos encontremos en la próxima semana lo más pronto posible. Nos vemos.